Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos con el capítulo 8, estamos viendo el bautismo de un etíope. Vamos a mirar un poco aquí lo que ya hemos visto, hemos leído. El ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Él se levantó y partió. Un eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías. Bueno, así continúa. Recordemos algunas características. Por ejemplo, levántate y ve hacia el sur. Podríamos haber pensado que Felipe se opondría a dejar el gran éxito, decíamos nosotros, en la obra de Samaria para ir al desierto desolado, lo que significa alejarse de un, entre comillas, triunfo, ¿verdad? Imagínense, se la cebalea y gusto y treico, estoy ya en mi comodidad, he conseguido, los samaritanos me han escuchado, han visto los milagros, se han convertido unánimemente, ¿verdad? Pero Dios tiene siempre un plan diverso, y lo importante es que Felipe se somete a este plan de Dios. El someterse al plan de Dios, Peñande Yarañande no heroína, a ella de ya que amó, a tejo que amó, porque sea esa casen de upeaína. Así que te venderé lleva, porque Dios actúa a través de esto. Como se suele decir, si aquí ya hay, entre comillas, hay un triunfo, o sea, se ha expandido el Evangelio, hay criterios y valores del Evangelio, entonces quiere decir, queridos hermanos, que de cierta manera tenemos que ser generosos, tenemos que ser abiertos, tenemos que abrirnos, ¿verdad?, a las posibilidades para ir a otros lugares, a evangelizar, a ayudar. Ay de mí si no evangelizara, ay de mí si no evangelizara, según San Pablo. Felipe era el hombre en el frente de la batalla, parecía ser completamente indispensable. Sin embargo, fue precisamente en este momento cuando Dios lo llamó a irse del área. Si uno escuchara el llamado para dejar un ministerio tan bendecido y fructífero, probablemente pensaría que era del diablo hablando y no del Señor. Uno podría pensar, ahora no, o yo no, o allí no. Ahora, ¿cuál es el desierto, verdad? Este desierto, o mejor dicho,
Este lugar donde te vas a ir es un desierto. Entonces, ¿en qué consiste, verdad? Dejando un misterio fructuoso, este ministerio tan lindo, este ministerio que vos lo has conseguido con tu empeño, con tu lucha, respondiendo a la fuerza del Espíritu Santo. Es un ministerio que ha fructificado y entonces ahora para ir a un lugar desierto parece una tontería desde la perspectiva del hombre. A vendas ahí cuñan de gusta pan, ahí cuya yepopete pa lleva. Pero es sabio si es dirigido por Dios. Sabemos que el desierto siempre nos va a ayudar. El tiempo del desierto es el tiempo de la reflexión, es el tiempo de la conversión, es el tiempo del ensimismarse. ¿Verdad? Y entonces, este es el tiempo de Dios. Es un tiempo diferente. ¿Qué podría ser más necio que dejar un lugar de ministerio próspero e ir a un camino en el desierto, verdad? Humanamente hablando, yo puedo ir a yandereje, de la pecha ante yasejina. Porque te lo que te pues oye popete, te lo que te ahí de valetépico y pon ahí teigo la de yapoa, lleva a pecha oñande, ya puita sentema, upe, venda ya sei. A upea la ñande yara de hina con lleva. Había dos caminos de Jerusalén a Gaza. El Espíritu le ordena a Felipe que tome el que rara vez se usaba. Ese camino del desierto. Ese es justamente el que le está pidiendo. Hacíamos una WPM en los otros cursos anteriores sobre este camino. Porque hay cerquita. Estábamos a 500, 600 metros de este camino. Propiedad salesiano, Cremisán, lleva. Este camino que baja de Jerusalén va pasando, ¿verdad? Estilo de Valle y medio yupi, Shefela, que se llama, medio estilo montaña, y pona formalgo, y pona a Israel. Y bueno, hacia el mar, hacia Gaza. Pero es un camino desolado, un camino desértico. No es que sea desierto, sino que es un camino donde Deipori Ababea lleva, es un silencio entre montañas, arejorina. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva mi Cristo Jesús. Amor eterno, inagotable, amor divino mi Cristo Jesús. Fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva mi Cristo Jesús. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva mi Cristo Jesús. Presencia viva mi Cristo Jesús.
presencia viva, mi Cristo Jesús, fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva, mi Cristo Jesús. 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 Presencia viva, mi Cristo Jesús. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos regala siempre lo más lindo para que podamos vivir y hacer nuestro camino de sabiduría. Leemos del libro del Eclesiástico. Estamos en el capítulo 2, versículos 1 al 13. Hijo mío, cuando te acerques al temor de Dios, prepárate para las pruebas. Mantén el corazón firme, sé valiente, no te asustes en el momento de la prueba. Pégate a Él, no lo abandones y al final serás enaltecido. Acepta cuanto te suceda, aguanta enfermedad y pobreza, porque el oro se acrisola en el fuego y el hombre que Dios ama en el horno de la pobreza. Confía en Dios que Él te ayudará, espera en Él y te allanará el camino. Los que temen al Señor esperan en su misericordia y no se apartan para no caer. Los que temen al Señor confían en Él, que no retendrá su salario hasta mañana. Los que temen al Señor esperan bienes, gozo perpetuo y salvación. Y así continúa la palabra del Señor, el libro del Eclesiástico. El temor de Dios, en síntesis. Y por eso tenemos que prepararnos en la medida en que tengamos el temor de Dios. Significa el respeto al Señor. No respetar al Señor. El temor de Dios quiere decir que nosotros le desafiamos al mismo Creador. Nosotros nos volvemos dioses. Nosotros nos ponemos por encima de Dios. En mi vida sacerdotal he escuchado a tantas personas que después de cierto tiempo después de haber caído en situaciones de gravedad, en situaciones desastrosas de su propia vida, después de haber experimentado caminos tortuosos, parece que somos felices durante un tiempito, pero después viene la amargura, después viene entonces la soledad. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque sin Dios nada podemos hacer. Pidamos este temor de Dios en la vida, este don tan importante, es decir, el respeto, el amor a Dios, entender que de Él provenimos y que el Señor nos acompaña siempre, incluso con esa fuerza para aguantar, dice, las pruebas y las diversidades.
Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Ahora, después de que le dice, vete por el camino del desierto, si Cristo es obstaculizado, es porque algún Felipe no está dispuesto a ir. Levántate, le dice, levántate y vete. Pero entonces, si Cristo es obstaculizado, es decir, si Cristo no es predicado, si Cristo no es conocido, es porque nosotros, ¿verdad? Es porque nosotros, queridos amigos, no estamos haciendo nuestra misión de bautizados. Y justamente Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? Madre Teresa de Calcuta, ella siempre decía que el mal no es que hace falta que haga mucho ruido o muchas cosas, ¿verdad? Que se mueva demasiado el mal, ¿verdad? Basta con que los cristianos que se dicen de bien no hagan nada. Y entonces el mal comienza a trabajar, ¿entienden? Eso es como el cáncer, ¿verdad? Entonces si vos a tiempo descubrís algo así, entonces un bombardeo, una lucha tenaz contra el cáncer, contra esa enfermedad. Así también el famoso cupiía, uno imagina, o caro japeato y porque endereza y comienza por adentro. Entonces, un indio o cae al lado y pone a formar la lleva, pero pide cuéntema. El cupié es así, queridos amigos, te corroe totalmente. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que tener en consideración y tenemos que darnos cuenta, queridos amigos, porque si nosotros no nos movemos y no luchamos a full contra ese que te está destruyendo, que te está minando, ciertamente que después en un momento se va a desplomar, porque ocarunderejeina, pega la famoso metástasis, o ya rapa. Dos ellay va eve. Ahora entonces, o ya poner el vacío total. Y si no tenés nada adentro, no tenés órganos, ¿qué te va a pasar? No puedes seguir. Va a ser funcionata, la anda y poria hoy, va a ser funcionata, la anda y poria hoy, apaga con la cupilla, porque hace desaparecer todo, apaga y pide cuenta, después hueco. Entonces adentro quiere decir que ya no hay nada. Entonces de por sí cae por el peso. Interesante, queridos amigos. Lo hemos visto desde el día de Pentecostés en adelante, capítulo 2, ¿verdad? De Hechos de los Apóstoles. Moviéndose sobre multitudes, ahora rastreamos sus movimientos en el individuo y lo vemos en su tratamiento y dirección individual, viendo cómo guía a un creyente, cómo hay que guiar. Dirige a un conquistador. Felipe no fue el único dirigido por el Espíritu. El hombre de Etiopía también lo fue, aunque todavía no lo sabía. Esta pues es la teología de Hechos de los Apóstoles. Ya hemos oído, es el Espíritu Santo el que trabaja, es el Espíritu Santo el que está haciendo. Es el Espíritu Santo el que maneja nuestra vida. Es el Espíritu Santo
el que gobierna la historia de la iglesia, la historia de cada hombre, la historia de la comunidad, el Espíritu Santo que nos toca, queridos amigos. Nos llega a lo más profundo y desde ahí entonces nosotros nos movemos para hacer eso que Dios quiere. Pero siempre será el Espíritu Santo. Y por eso dice, por una parte Felipe. De Felipe nosotros sabemos porque dice el Espíritu del Señor, el ángel, le habla, le dice, muévete, haz esto, y él lo hace. Ahora, por otra parte, nosotros encontramos que también este eunuco, es decir, el etíope, se siente también tocado y movido. ¿Por quién? Y se siente tocado y movido aquí, en este caso, por este ángel, que es la fuerza del Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que nos mueve entonces. Eso es lo que nosotros tenemos que ser conscientes, queridos amigos. Y por eso que tenemos que estar siempre abiertos y tenemos que estar en esa actitud de discernimiento. Porque si te está diciendo aquí, Felipe, levántate y vete, pasa por Jerusalén y va por el camino que va de Jerusalén a Gaza, quiere decir que o me ponan de ina y ponan de la pena. Tenemos que estar atentos, tenemos que saber qué quiere el Señor, hacia dónde me quiere guiar, cómo lo voy a hacer, qué necesito hacer. Y así entonces hacemos este camino y respondemos a Dios. Ahora recordamos que es un etíope que había venido a Jerusalén para adorar. Esto también ya nos hace entender, como ya dijimos en otra oportunidad en los cursos anteriores, que hay un cierto deseo, pero que muchas veces nosotros somos eunucos, estériles, no estamos produciendo nada, a pesar de que venimos para adorar en Jerusalén. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Yo quiero adorarte, yo quiero escribirte 1000 canciones hasta el amanecer, quiero cantarte, pues tú eres el amor que siempre imaginé, yo quiero adorarte, y yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí, quiero cantarte, pues tú eres todo para mí, y es que tú eres el amor que siempre imaginé, tú eres todo lo que siempre esperé, y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús. Yo quiero exaltarte, y yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí, quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor, y es que tú eres el amor que siempre imaginé, tú eres todo lo que siempre esperé, y yo quiero exaltarte, y yo quiero cantarte, oh Jesús, y es que tú eres el amor que siempre imaginé, tú eres todo lo que siempre esperé, y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús.
podcast de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. Santo Padre, más que un honor es para mí una bendición presentarle estas cartas credenciales en nombre del gobierno del Salvador, que quiero que las tome y le pido que las tome junto con mi firme compromiso de contribuir a estrechar aún más nuestras centenarias relaciones. Muchas gracias. Gracias. Se pone acá al lado mío. ¿Una foto? Tengo muchos hijos. ¿Cuántos tiene? Además soy su madre. Yo hubiese querido ser hija. ¿Cómo? Pero tiene 4 varones. Mi sobrina, soy la madrina. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó y hoy ella es
lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñandeyarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñandeyarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del versículo 26, el bautismo de un etíope. Decíamos que siempre tenemos que estar abiertos a la gracia de Dios. Aquí te ha caracterizado quién es ese etíope. Es alguien que ha venido a Jerusalén para adorar, pero recordemos que es un eunuco también. La simbología es muy importante en la Biblia. Aquí sí nos está mostrando que es un eunuco, quiere decir que es un infértil, alguien que no ha producido o no puede producir, no puede generar vida, no puede generar cristianismo, no puede generar entonces nueva vida. Queridos amigos, desde los valores del Evangelio nosotros tenemos que entender mucho y con una apertura de corazón, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos quiere transmitir, todo lo que el Señor nos quiere enseñar. Porque a veces con ideas muy humanas, muy nuestras, muy de comodidad, nosotros queremos dejar de lado lo esencial y lo fundamental del Evangelio. No nos olvidemos que la propuesta del Evangelio es tomar la cruz de Jesús y seguirlo. Tomar la cruz de Jesús y seguirlo quiere decir una lucha continua contra el mal. No es que nosotros vamos adaptando, tenemos que ir adaptando, cambiando de acuerdo a nuestro parecer y nuestro querer. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y hay muchos que piensan, ¿verdad?, con su relativismo o con su forma de pensar, de que todo es posible, vale todo. Entonces nosotros creamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. No sé si llegan a comprender y a entender lo que puede suceder en la vida del hombre. En nuestra comunidad puede suceder esto, queridos amigos, en donde nosotros nos ponemos ante nuestras necesidades. Nosotros elucubramos, pensamos y decimos qué vamos a hacer para responder a esta problemática que estamos viviendo. Y entonces, ante esa situación, nosotros vamos creando nuestros
entre comillas, nuestros dioses, nuestros ídolos, para responder a nuestra necesidad. Entonces lo que estamos haciendo es creando a un Dios que va a responder a nuestra imagen y semejanza. Hay muchas sectas, hay muchos protestantes, que entonces vale todo, ¿verdad? Vale todo. Vos sos corrupto, bueno, vení, con tal de que me dé tu diezmo aquí, Dios perdona todo, Dios esto y aquello. Pero eso entonces quiere decir que no hay una exégesis profunda y no hay un entendimiento profundo del Evangelio. Cuando uno se mete en serio y comienza a reflexionar sobre el Evangelio, se va a dar cuenta que el Evangelio es muy exigente. No es que yo adapto el Evangelio a mi situación de un corrupto, ¿verdad? Entonces digo, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios me perdona, Dios me quiere, yo tengo la oportunidad. Claro, todo eso está muy bien, pero tenés que leer todo y tenés que completar. Entonces, Señor, si he robado a alguien, le devolveré todo. Y 4 veces más. Vea con la disciplina, cuando Zaqueo en un momento se pone de pie, Señor, si he hecho el mal a estos hermanos míos, devolveré todo. No es entonces simplemente cambiar, supuestamente ir a un lugar, porque esto entonces son movimientos para delinquir, entonces directamente son movimientos sectarios para delinquir a través de la religión, para delinquir a través de una propuesta en donde la figura, de una manera equivocada totalmente, y falsa, se le presenta a Dios, ¿verdad? Que Dios es todo misericordia, que Dios es todo amor, Dios te perdona, podés venir aquí, pero vos podés seguir como querés, o mejor dicho, vos podés seguir igualito. Ahora, eso sí, Dios te va a pedir, te va a exigir tu diezmo, eso sí, porque ahí estás comprando tu salvación. En síntesis, hasta podríamos decir que eso es simonía, lo que nosotros habíamos hablado anteriormente, incluso en este capítulo 8, ¿verdad? En este capítulo 8, cuando presentamos desde el versículo 9, Simón el mago, él ve, él siente, él conoce lo que estaba sucediendo, ve el poder, dice, y entonces abiertamente le dice, por favor, yo quiero recibirles ruego que me den ese poder a mí también, para que aquel a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. El Espíritu, ¿verdad? Simón les ofreció dinero. Bueno, todo esto, queridos amigos, es simplemente para que nosotros podamos entrar en sintonía, para que nosotros verdaderamente podamos ver, entender, saber, comprender lo que Dios aquí nos está diciendo. Y en la medida en que nosotros comprendemos, en la medida en que nosotros sabemos que el camino de salvación es tomar la cruz, ¿verdad? Tomar la cruz del Señor cada día y seguirlo. Quiere decir que no va a ser de una manera estéril como este eunuco, ¿verdad? Que simplemente hace una peregrinación pensando que el rito por el rito ya nos salva y ya nos hace totalmente diferentes. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país.
Cuando entró con aire majestuoso y mirada grave, enmudecieron los prelados y los nobles que flanqueaban el salón presidido por el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, Enrique IV. Y sin tomar asiento ni previo aviso, el cardenal Pedro Damián, enviado plenipotenciario del Papa Alejandro II, le espetó al monarca un firme y sesudo discurso sobre la imposibilidad de divorciarse de su esposa Berta de Milán, con la cual había contraído matrimonio en 1066, y eso porque la Iglesia jamás lo aceptaría por la indisolubilidad del matrimonio, y por ello sería funesto precedente para sus nobles y súbditos, los que probablemente intentarían lo mismo. Además, le puso de presente que dicho acto precipitaría su excomunión, y por extensión, ningún sacerdote u obispo podría administrar los sacramentos y celebrar la Eucaristía en su reino, lo que ni más ni menos significaría para todo el imperio la condenación eterna. Al terminar su disquisición, los presentes, visiblemente incómodos, permanecieron en silencio, a la espera de la reacción del soberano, que hasta entonces tenía una pétrea expresión y guardaba un áspero mutismo. Al cabo de unos segundos, que parecieron eternos, Enrique IV se puso de pie y, ante la sorpresa general, se adelantó hasta la mitad del recinto, en donde el cardenal continuaba impasible pero alerta, y ante la sorpresa general, humildemente le pidió perdón al príncipe de la Iglesia y le prometió que no se divorciaría. Todos suspiraron con alivio, porque con ello se evitaba la guerra entre las dos potencias dominantes del siglo XI. Pedro Damián, nacido en el año 1007 en Rávena, Italia, quedó al garete antes de cumplir 5 años, porque al perder a sus padres se vio sometido a la caridad pública, hasta que un hermano mayor lo recogió, pero lo mandó a vivir entre los cerdos de su granja, a los que debía cuidar y alimentar, hasta que su otro hermano, el arcipreste de Rávena, llamado Damián, del que tomó su nombre como apellido en señal de agradecimiento, se hizo cargo de él, y deslumbrado por su dedicación a la oración, precoz devoción a la Santísima Virgen y aguda inteligencia, lo matriculó en una prestigiosa escuela de Faenza, y al término de su formación básica, lo envió a la Universidad de Parma, en donde, antes de concluir sus estudios superiores, ya era el mejor profesor, pero primaba en su corazón el deseo de retirarse a un monasterio, y a los 25 años Pedro Damián ingresó al convento camaldulense de Fonte Avellana, y, cumpliendo más allá de lo prescrito en las rigurosas reglas de San Romualdo, se especializó en Sagradas Escrituras, y en 1035 fue ordenado sacerdote. Al poco tiempo murió el prior, y aunque opuso mucha resistencia, fue nombrado en su reemplazo. Entonces reorganizó el convento, fundó 4 más, y con sus escritos, entre ellos el libro Gomorriano, en el que hacía una descarnada descripción de la disipada sociedad de su época, a la que comparaba con Sodoma y Gomorra, comenzó a sacudir la conciencia de la Iglesia, que atravesaba por una deplorable crisis moral, porque la simonía y la vida licenciosa del clero eran el denominador común. En esa época conoció al rudo defensor de la pureza de la fe, el monje Hildebrando, futuro Gregorio VII, con quien hizo causa común contra ese flagelo. En adelante, San Pedro Damián, con sus prolíficos, doctos y contundentes escritos, se convirtió en la brújula de la Iglesia, y a él acudieron en busca de consejo los papas Gregorio VI, Clemente II, León IX, Víctor II, Esteban IX, que lo obligó so pena de excomunión a recibir el capelo cardenalicio del arzobispado de Ostia, y otros papas como Nicolás II y Alejandro II también buscaron su consejo. Como legado de algunos de ellos, San Pedro Damián cumplió difíciles misiones. Enfrentó y depuso al antipapa Honorio II, que había sido impuesto por el emperador Enrique IV, el mismo al que disuadió del divorcio. Recuperó para el papado el gobierno de la Iglesia de Milán, que se debatía entre la simonía y la molicie del clero. Al volver de su última misión en su ciudad natal, Rávena, a la que fue enviado por el Papa Alejandro II a reconciliar con el papado a sus habitantes, que reclamaban el levantamiento de una excomunión que pesaba sobre ellos por culpa del arzobispo de esa ciudad, que había muerto expulsado de la Iglesia. A su regreso, San Pedro Damián
tuvo un violento ataque de fiebre y en el monasterio de Santa María de los Ángeles en Faenza murió a los 65 años la noche del 21 de febrero de 1072. Fue canonizado y declarado doctor de la Iglesia en 1828 por el Papa León XII. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Pedro Damián que nos dé valentía para combatir los errores que se cometen contra la fe. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Quiero cantar, aleluya, aleluya, a ti mi Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya. Yo soy libre, yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya, aleluya, aleluya. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e.
Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros encontramos aquí en este momento el encuentro, ¿verdad?, de Felipe, que se encuentra con el eunuco. Es el espíritu, ¿verdad?, del que le mueve, el espíritu que le envía, el espíritu que le dice, bueno, trejoque, eñepunuque, ecueque, a ella poque, a lleva. Porque penderá pisado y contemina. Y ahí el espíritu dijo a Felipe, acércate y camina. Este es el pastor, ¿verdad? Este es el que conoce, como dice el Papa Francisco, este es el que tiene olor de oveja. Olor de oveja, lo que ya lleva. Pambáramos lleva lleva oveja, que dice los papos ahí. La nena maurei bebejina guapo aire acondicionado, gran cosa de lleva muy. Gran cosa de lleva muy. La de pueblo ni por lo menos. Te dan la moria juego y te ve por lo menos. Ave ñande yaraje y ñande lleva como pastor de la oveja. Hay que acercarse, hay que ponerse al servicio. Upea ñande yagüero guatana, con amba eco a la ñande lleva. Yay pecuyo anajoñon dive, paña mongu. Y entonces el espíritu que le mueve a Felipe, que le dice acércate y camina junto a su carro. La palabra caminar también, halaj, famoso, vea hebreo, vea Peñan de Yara, capítulo 3, versículo 8, de Peñan de Yara, oguata, oeka, al hombre. Pora o cañiva de Cueyubi, Adán se esconde después del pecado. En el versículo 8 justamente encontramos Dios que viene caminando, el hombre que escucha la voz de Dios y se esconde detrás de los árboles. Pero ya anda, ahí la opear en la, o pues estamos pepe allá, bueno, ni esa ni mamá, doy cuase vivan bebé, allá va yo cañima hoy, se vi como hay cuata, mo baja ojo, lo que sea, no. Dios conoce, Dios sabe, Dios sigue caminando, lo deja en la libertad. Pero le llama, ñandere noi, oporando llego ñandere, porque la respuesta pues, para Dios es importante, que salga del corazón del hombre, ñande con la ñameana, peñande yarabe la ñande, respuesta, ñande mande ñamet, lande si, lande eru, lande hermano, lande kiwi, lande peimaba, yaro y maleta, ya es ñande, la oñeta amo, en vez de vos mismo, en vez de vos mismo, nadie puede hablar. Nadie puede hablar en vez de vos mismo. Dere, aquí estoy, Señor. Ave meñan de yara. Ave se la añejina llevas a pende sereno y hahuesa, sego angasea me sende mi sí. O yo te voy a decir mi no. Pero vea en tu libertad, confrontándote ante la propuesta de Dios. Mi hijo, esta es mi propuesta, ñan de yara. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. Te pongo ante dos caminos, el bien y el mal. Decide tú. Si tomas el camino del bien, si tomas el camino del mal, pero peor de pope lleva. Pero ¿verdad? Si tomas el camino del bien, es de bendición, de alegría, de realización. Pero a ver, pesa donde ñe moino peta pevaire, ne mando a poner a la monburendremo de homoya. Bueno, todos estos elementos, queridos amigos, nos ayudan, ¿verdad?, a mirar, a entender, a saber, a conocer lo que Dios nos va diciendo, ¿verdad?, a través de su palabra. ¿Comprendes lo que estás leyendo? Él respondió, ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Nadie me lo explica. Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Esta es toda una catequesis. No sé si ustedes se están dando cuenta, queridos amigos, queridos hermanos, cómo la palabra de Dios, Lucas, aquí Hechos de los Apóstoles. Entonces, esto es el entonces, que ya te ubica como un consecuencial, consecuencia de todo lo que nosotros estuvimos hablando anteriormente. Upea ñande y cuaña, presentar los problemas, a cuando gusta la consecuencia.
Coan gusta la determinación. Va, él la lleva. Entonces, bueno, va a llevar lo siguiente. Le pide a Felipe que subiera y que se sentara junto a él. Eyupia besendie, eguapuiche que eres añañe mongueta. Ay, esto sí es fenomenal porque es una catequesis, ¿verdad? ¿Cómo yo le puedo enseñar a alguien? Y que tú algo sea por eso, etcétera, pero de primera cosa, súbete. El subir en el carruaje aquí del etíope, por una parte significa estar a la misma altura. Súbete, a la misma altura. Denda amo y huyente, no, tal cosa. La otra y no mañana de EBC bate y yo lo que sé, no. Y yo digo, a ver. Esta es casi como la terminología famosa del día logos, ¿verdad? El logos, la palabra dividida, es decir, dejase el día logos. Oñondie, ñañemonguetata, yajechata, lleva oñondie, va imagina la andere yerurease. Entonces le hace subir, súbete. Entonces Felipe le pidió, ¿verdad? Le pidió a Felipe que le subiera y se sentara junto a él. Porque Felipe iba caminando con él, le iba diciendo si entendía, si no entendía. Para poder explicar y para poder llegar, entonces tenemos que estar al mismo nivel. Upeago la ya de pedagogía bella el maestro tiene que ponerse a la altura, del discípulo. Y desde ahí entonces, el famoso Sócrates que hablaba de la mayéutica, upea, onojeta y suina, o por anduta, pero el conocimiento, decía Sócrates, ¿verdad? El conocimiento lo tenés vos, dice. Interesante. Yo lo único que hago es despertarte a través de las preguntas, mayéuticas, tilo tira usón. Entonces, de huivoía lleva la respuesta a tus incógnitas. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando porque pero lo más lindo es que es bien profundo y nos ayuda a crecer siempre en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañé Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.